Método Rula. Muchos de los trastornos de tipo musculoesqueléticos se generan por el sometimiento a cargas pesadas, una mala postura o la mezcla de ambas, generando cierta fatiga que por frecuencia en la exposición puede desembocar en problemas que afectan la salud. Desarrollado por los doctores McCartney y Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993 para la evaluación de la exposición de los trabajadores a fatigas que pueden generar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, el método Rula se ha convertido en uno de los más importantes en el desarrollo y análisis de estas actividades. El método comienza observando por varios ciclos de trabajo al trabajador, analizando sus posturas, seleccionando las más significativas, ya sea por la generación de fatiga o desviación postural. En caso de que el ciclo sea muy largo o no exista, las observaciones pueden hacerse en intervalos regulares. Posteriormente, se debe especificar qué lado del cuerpo se evaluará, ya sea el izquierdo o el derecho, o ambos, pero el estudio debe hacerse por separado, priorizando el que se vea sometido a mayor carga. Se deben tomar los datos angulares requeridos, los cuales pueden captarse mediante fotografías o elementos como transportadores de ángulos, electrogonómetros u otros dispositivos. El método tiene especificado para cada miembro la forma de la medición del ángulo. El método divide al cuerpo en dos grupos. El A, que involucra a los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas, y el grupo B, comprendiendo cuello, tronco y las piernas. Existen tablas mediante las cuales se asignan puntuaciones dependiendo de la parte del cuerpo, teniendo como premisa las mediciones previas de los ángulos de movimientos. Estas puntuaciones globales, tanto de A y B, se modifican basándose en la actividad muscular desarrollada y la fuerza requerida en la tarea, así obteniendo la puntuación final. Dicha cifra es directamente proporcional al riesgo involucrado de realizar una tarea respectiva, ubicándose estos de mayor a menor, es decir, de mayor valor, mayor riesgo. Lo anterior se encasilla en niveles, lo que indica si la postura resulta aceptable. El nivel 1 indicaría que es aceptable y el 4 que un cambio drástico es necesario. Esto implica que se evalúe la necesidad de rediseñar el puesto de trabajo o simplemente introducir cambios para la mejora de la postura. De ser así, debe evaluarse nuevamente bajo el método Rula, comprobando la efectividad de la mejora que se puso en marcha. A continuación, daremos muestra a un ejemplo del método Rula. Para la medición de flexión de antebrazo, entonces para esta medición se obtiene un ángulo de 140 grados, por lo que se deben sumar 2 puntos. Asimismo, no se cumple ninguna condición de modificación del puntaje, por lo que el puntaje final de esta es 2. Para la medición de flexión de brazo, se presenta extensión de este. Esta extensión es de 29 grados, por lo cual se suma 2 puntos a esta medición. Por su parte, no se suman ni restan modificaciones de ningún tipo debido a que no se cumple ninguna condición. Por tanto, el puntaje final es 2. Para la medición de flexión de muñeca, al ser un ángulo de más de 15 grados, se deben sumar 3 unidades al puntaje. De igual manera, se suma unidad al puntaje por el tipo de desviación de la muñeca, ya sea radial o cubital. Finalmente, se obtiene el puntaje del giro de la muñeca. Este es de 1 unidad y sirve para las mediciones del grupo A. Por esto, el puntaje final de esta medición es de 4 unidades y 1 unidad para el giro de muñeca. Para la medición de flexión de cuello, se inicia con una puntuación de 3 unidades debido a que hay una flexión mayor a 20 grados. No se cumple ninguna condición de modificación, por lo cual la puntuación final es de 3. Referente a la flexión de tronco y piernas, al tener una flexión de 0 grados en tronco, se utiliza una puntuación estándar inicial de 2 unidades. A esta se le suman modificaciones, que en este caso no se tienen que hacer porque no se cumple ninguna condición. El puntaje final entonces es 2 para el tronco.
Referente a las piernas, la puntuación es 1, ya que la persona está de pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición. Con respecto a la flexión de antebrazo de esta imagen, la puntuación es 2 debido a que es un ángulo mayor a 100 grados. Por su parte, no se deben sumar modificaciones. Para la medición de flexión de brazo, se hace una extensión en un ángulo mayor a 20 grados, por lo que se debe sumar 2 puntos. Asimismo, no se deben sumar modificaciones ya que no cumple con ningún requisito. Para la medición de flexión de muñeca, se genera una puntuación de 3 debido a que se presenta un ángulo mayor a 15 grados en la muñeca. Por su parte, se suma una unidad en modificaciones debido a la desviación. Finalmente, se saca la puntuación del giro de la muñeca, la cual es de 1 unidad porque no es un movimiento extremo. Así, se obtiene un puntaje de 4 unidades y 1 unidad en el giro de la muñeca. Para la medición referente al cuello, al obtener una flexión mayor a 20 grados, se debe poner una puntuación inicial de 3. No se deben sumar modificaciones, por lo cual esa es la puntuación final. Para la medición de flexión de tronco y piernas, al tener un ángulo de 0 grados, la puntuación de esta medición inicia en 2, la del tronco. Esta no se debe modificar debido a que no se cumple ninguna condición, por lo que 2 es el puntaje final de la flexión de tronco. Referente a la flexión de piernas, esta es 1 debido a que la persona está de pie y con el peso simétricamente distribuido, así como el espacio para cambiar de posición.